Buenas noches, mi nombre es Joana Lea, soy estudiante de la asignatura Administración de Bases de Datos. Entonces, según el ejercicio solicitado, vamos a hacer unas sentencias en MySQL para crear primero una base de datos. Entonces se crea la base de datos con la sentencia create database. El nombre de la base de datos es prueba. Siempre tenemos que terminar con punto y coma para poder ejecutar la sentencia. Eh, se pide usar la base de datos, eso es use prueba, que es el nombre de la base de datos, punto y coma. Se debe crear una tabla. Entonces, para crear una tabla, la sentencia es create table, ejemplo. Los atributos de esta tabla son id, que es int, es decir, es numérico y es la llave primaria de la tabla. Nombre, que es varchar, el número de campos es 50, apellido varchar, número de campos 30. Eh, Nos piden crear un usuario administrador. Entonces se usa la sentencia create user administrador. Esto es el medio de conexión, que es local. Identify by es la contraseña que designamos al usuario. Para dar los privilegios usamos la sentencia grant all privilege on, que es dar todos los privilegios al usuario administrador con una conexión local. Para refrescar esos privilegios hacemos con la sentencia flush privilege y ahí lo revocamos. Aquí queremos ver la creación del usuario, entonces vamos a verlo. Se crea un usuario que tiene todos los permisos. Listo. En el cuarto, crear un usuario gerente con conexión remota. Acá la diferencia es la conexión. Miramos localhost y el otro es porcentaje entre comillas sencilla. Entonces, create user, el nombre del usuario, el tipo de conexión, la contraseña y después damos los permisos. Igual se le dan todos los permisos. Creamos un usuario consulta que solo tenga los permisos de consulta. Entonces, crea user consulta, que es el nombre del usuario. Nos piden también que se conecte remotamente, entonces esa es la conexión, contraseña, y damos los permisos de la siguiente manera: grant select on, nombre de usuario, tipo de conexión. Acá queremos decir que solo le estamos dando permiso de select, que es consulta. Para darlo en una base de datos específica hacemos lo siguiente: grant select on, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y el tipo de conexión. Bueno, nos piden crear un usuario consulta ejemplo. Se crea el usuario local con contraseña. Dar permiso solo de consulta, inserción, borrado y modificación en la tabla. Entonces, esta sentencia es grant select, va una, que es consultar, insert, insertar o inserción, update, que es modificación, y delete, que es borrado. Entonces, en el usuario, en la base de datos prueba, en la tabla ejemplo, el usuario consulta ejemplo, que tiene una conexión local. Revocar los permisos de usuario administrador de tal forma que pueda realizar consultas sobre la base de datos. Entonces, revocamos todos los permisos y aquí agregamos solo el permiso de consulta. Entonces, revocar es revoke all privilege on. Revocamos todos los permisos. Y acá agregamos, pues como anteriormente hemos explicado, solo una funcionalidad, que es consultar. Igualmente aplica para este, que es revocar los permisos del usuario consulta ejemplo, de tal forma que solo
permita la consulta sobre la tabla ejemplo. Acá ya sobre una tabla, entonces hacemos el mismo proceso de revocar, y para dar los permisos es permiso de grant select on la base de datos, el nombre de la tabla, usuario y tipo de conexión. Remover todos los permisos del usuario gerente, igual. Entonces, removemos todos los permisos del usuario gerente, el tipo de conexión que es remoto, y pues ahí no nos solicitaron que tuviera ningún permiso, sino solo revocarlos. En el siguiente punto, renombrar el tipo de usuario gerente asesor. Entonces acá, rename user gerente, tipo de conexión remota, a nombre, el nuevo nombre del usuario es asesor y el tipo de conexión sigue siendo la misma. Cambiar la clave del usuario asesor. Entonces, alter user asesor, tipo de conexión y el nuevo password. El último punto es eliminar el usuario asesor, que es con la siguiente sentencia, drop user asesor. Muchas gracias.